Bueno, los saludo nuevamente, especialmente a quienes nos visitan por primera vez, siéntanse bienvenidos, parte de esta iglesia. Les echamos de menos a algunos también. Y hoy tenemos este título pomposo: La paciencia, una joya. ¿Ya? No como la joya del Colo-Colo que ahí nomás, esta es una joya de verdad. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor para que nos ayude, nos guíe, prepare nuestros corazones. Oh buen Señor, Dios y Padre, todopoderoso eres tú. Y tu poder alcanza nuestras vidas, nuestros corazones. Y confiamos que es así porque hoy queremos disponernos ante ti. Queremos entregarte nuestras vidas, Señor, para recibir una palabra de parte tuya. Porque creemos que eres capaz de transformarnos, Señor. Porque lo hiciste un día y porque lo sigues haciendo. Porque nos sigues guardando, nos sigues perdonando y también santificando. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que esta predicación sea un acto de adoración en todos nuestros corazones. Guía mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto es desafiante, muy desafiante, y al estilo del Pastor Santiago, muy práctico también. Ya sigue con su fiel estilo. Ya hemos visto cómo es la carta de Santiago. Es una de las cartas, o podríamos decir, es la carta más práctica del Nuevo Testamento. Por eso así le llaman los proverbios del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y claramente el tema central es la paciencia. Ya alguien oró por ahí, esto lo escuché de un predicador, alguien oró por ahí: Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. Así somos a veces, ¿cierto? Es un tremendo desafío. ¿Por qué? Porque estamos en una era de lo instantáneo, de lo rápido, ¿cierto? De lo fácil también. ¿Qué nos pasa cuando se nos apaga el celular? O yo hoy día que llegué sin celular, me sentí como vacío cuando llegué en la mañana. Mi celular. No podía comunicarme con mi esposa, que llegó después. No podemos contestar el WhatsApp, que es urgente, siempre urgente, ¿cierto? Y entonces, si dimensionamos realmente, estamos en un tiempo realmente distinto a todos los tiempos pasados, en ese sentido. Las cosas que antes se hacían en días, en meses o en años, hoy se hacen en un segundo. Por ejemplo, las empresas llevan sus sistemas contables con muchas personas, un departamento completo, y hoy día es capaz de hacerlo un robot. O sea, con suerte necesitan una persona. Podemos comer, ¿cierto? En 2 minutos pasamos con el auto al Automac o al Carl's Jr., que les gusta a alguno aquí, yo sé, y en 2 minutitos, ¿cierto? O incluso en el sillón de tu casa, haces un clic y te llega la comida a la casa. Entonces, nuestros hijos también aprenden, no sé si se sorprenden ustedes de las cosas que ellos saben. Yo me sorprendo de cómo saben tantas cosas a su corta edad. Y la sociedad entonces nos invita a vivir la vida como una carrera, ¿ya? Como una carrera, a ver quién sabe más, quién tiene quizás más títulos o un mejor trabajo, quién es capaz de producir más para también ser capaces de consumir más. Es un tiempo que nos insta constantemente a lo contrario que Santiago está recomendando: a ser impacientes. Hay un filósofo, ya, Byung-Chul Han, lo pueden buscar, escribir como se acuerden, Byung-Chul Han, Wang-Chul Han, y les va a aparecer, porque es muy famoso este filósofo. Y él tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y él plantea que la sociedad moderna, en la que vivimos nosotros, nos lleva al agotamiento, a las enfermedades, podríamos decir, mentales, como el estrés, algunos le llaman la depresión también,
O han escuchado este concepto del burn out. Es como estar quemado. Cuando ya llega un momento en que te quemas y ya no puedo más, renuncio a esto. Entonces él plantea que a diferencia de otros tiempos, en otros tiempos cuando una persona llegaba a ese nivel, a ese estado, era por lo general porque alguien lo estaba oprimiendo. Pero en nuestros tiempos, esa opresión es ejercida por nosotros mismos. Él dice que nosotros somos tan autoexigentes que nos oprimimos a nosotros mismos. Y nos autoexplotamos para poder encontrar ese éxito que necesitamos. Entonces, estamos en un tiempo en el que la paciencia no es tan valorada. Porque quizás, si eres muy paciente, te vas a quedar atrás. Así que yo les pregunto, y parto con esto el sermón. ¿Cuántos de ustedes hoy día perdieron la paciencia? En la mañana. Acuérdense. O esta semana. ¿Qué cosas te hicieron perder la paciencia? Los matrimonios ahí se están mirando. Así que hoy el texto nos invita a ver a la paciencia, como dice el título, como una joya, como un verdadero regalo que Dios tiene para nosotros los creyentes. Es un regalo que es despreciado quizás por el mundo, pero para nosotros es de alta estima. Y con esto paso al primer punto, que lo titulo como la paciencia es fruto de aceptar la voluntad de Dios. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Entonces, recordemos un poco el contexto de Santiago. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la antesala inmediata de este texto? El pastor Dagoberto nos predicó la semana pasada la arrogancia de algunas personas. Él hace una denuncia, Santiago, a estas personas, a aquellos ricos que estaban amando sus tesoros a costa de otros, a costa del sufrimiento, a costa de la injusticia, a costa de su propio placer desenfrenado, en donde sus intereses eran mayores que cualquier otro interés, cualquier otra misión. Entonces, haciendo esa denuncia Santiago, ahora le habla a aquellos que están siendo oprimidos por estas personas, a los creyentes que estaban en ese lugar. Ya recordemos que estaban creyentes que habían sido dispersos, que estaban buscando refugios también. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Se empezó a expandir el cristianismo. Entonces, aquí la palabra que ocupa Santiago, tengan paciencia, es, por así decir, un mandato para estas personas que están sufriendo. ¿Se recuerdan? Al principio hablamos del capítulo 1 de Santiago. ¿Se acuerdan cuál fue el énfasis de Santiago en el capítulo 1? Él parte la carta diciendo que, animando a estos creyentes a que tengan sumo gozo. En el capítulo 1 creo que es versículo 2. Sumo gozo a ustedes que están en diversas pruebas. ¿Ya? Ahí hay un elemento. Y ahí Diego me acuerdo que nos predicó de las pruebas. Y luego dice en ese versículo, porque la prueba de fe a ustedes les produce paciencia. Como que la carta de Santiago se tratara de la paciencia entonces. ¿Se acuerdan cuál era el resultado de esta paciencia? Dice ahí el texto, ser perfectos y completos, sin que nada les falte. Entonces, hablamos de esto también en otros sermones y la conclusión de esto es que finalmente Dios quiere que nos parezcamos más a Él, más a su Señor Jesucristo. No se refiere a que seamos perfectos sin pecado porque no somos capaces con nuestro estado, pero sí a que nos acerquemos en madurez, cada día más parecidos a Él. ¿Cuántos de ustedes quisieran madurar? Realmente, quisieran crecer en el Señor. Hay asuntos como que parece a veces como que hemos retrocedido.
No sé si le ha pasado. Como que, retrocedí en esto. O hay otros asuntos en los que quizás tú creíste que un día ibas a dominar, pero resulta que aún estás en eso, luchando. Como que todavía no logro madurar en esto. No sé si tú te acuerdas cuál fue la última prueba importante que te llevó a afligir tu corazón. Entonces, la pregunta de hoy día y la invitación es, ¿tú quieres experimentar esta paciencia que está hablando Santiago? Porque si es así, tengo que decirte que pareciera que la Biblia y Santiago nos invita a meternos en la pata de los caballos. ¿Quieres tener paciencia? Métete en la pata de los caballos. Es por medio de las pruebas, de la dificultad, del sufrimiento, que la paciencia se forja en nosotros. Es casi una obligación para el creyente vivir en tribulaciones. El Señor algo está haciendo ahí. Entonces, obviamente la pregunta para nosotros es, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a querer estar viviendo en problemas? ¿A quién le gusta vivir en problemas? A nadie, ¿cierto? Yo te debo decir que no es necesario que los busques. Vas a encontrar problemas, vas a encontrar aflicción y sufrimiento si es que tú te determinas, por medio de la voluntad de Dios, por supuesto, a amar a Dios y a ser radical en ese amor. Si tú estás convencido de eso, van a llegar algunos problemitas. Pero problemas que te van a llenar de gozo. Problemas que vas a poder soportar, porque son pruebas que Dios pone en el creyente. Así que aquí es evidente que lo que está diciendo Santiago es que Él anhela que estos creyentes tengan paciencia. Lo dice en esta porción de texto, lo dice al menos 4 veces. Tengan paciencia. Les pido un favor, ¿alguien me puede traer agüita? Gracias. Entonces, en el contexto en el que les conté, es como normal, natural que estos creyentes pudiesen decir, ¿sabes qué? Estoy chato, ya no aguanto más, ya no tengo más paciencia. Pues es razonable, ¿cierto? A mí no me llamaría la atención, porque realmente están sufriendo. Entonces, pero estaban sufriendo de verdad, pues. Están sufriendo hambre, cansancio, trabajo arduo, de sol a sol, abuso. Lo vimos la semana pasada, cómo abusaban los que tenían más poder. ¿Y nosotros con qué estamos luchando? ¿Con quién nos irritamos fácilmente? ¿Con la cajera del supermercado? ¿O con el vecino que se estacionó mal? Y yo he escuchado harto esta frase, ya anda idiota este. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cierto? Anda idiota. Y es fuerte porque es como decir, oye, este anda amargado. ¿Por qué anda amargado? Porque las cosas no andan como él quiere. Pero la verdad es que eso es una señal de que algo no está bien en tu corazón. Si tú constantes andar así, algo no anda bien. Y normalizamos esto muchas veces y decimos, no, es que tiene poca paciencia. Dejémoslo nomás. Pero Dios no quiere eso. ¿Qué hubiese pasado si estos primeros creyentes hubiesen perdido la paciencia? Hubiesen sacado la espada, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Pedro lo que hizo cuando arrestaron a Jesús? Pedro al tiro perdió la paciencia. ¿Saben? La Biblia muestra a Pedro muy temperamental, un hombre corto de genio, de poca paciencia. Sacó la espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja, ¿cierto? A un soldado. ¿Y por qué? Porque él consideró que era una injusticia, ¿cierto? ¿Cómo van a arrestar al Señor Jesús si yo lo conozco? Él no tiene pecado, no ha hecho nada malo. ¿Cómo lo van a estar arrestando? Le digo, aquí atrás. Gracias.
Entonces fue impaciente, sacó su espada, cortó la oreja. O el mismo Jonás. ¿Se acuerdan de la serie de predicaciones de Jonás? ¿Qué le dijo Dios? Anda, predica a Nínive. Un pueblo malvado que atacaba constantemente a su propio pueblo. Y Jonás dijo, ¿cómo voy a ir a predicar a Nínive? No voy a ir, porque yo sé que Dios los va a perdonar. Y no es posible que Dios perdone a este pueblo. Cachen, así de insolente con Dios. Y no fue, se dio la vuelta y se fue para el otro lado. Impaciente el hombre. Entonces, cuando somos impacientes, la verdad es que es una consecuencia de que no estamos aceptando la voluntad de Dios. Pedro no entendía la voluntad de Dios, que era necesario que fuese arrestado en ese momento, y no la quería aceptar, porque Jesús fue claro con él, que había llegado a la hora. Jonás tampoco. Y es lo que se repite, y es el patrón del pecado, que se repite también con Adán y Eva. No quisieron aceptar la voluntad de Dios. Comieron de ese fruto que Dios les dijo no coman. ¿Y por qué comieron? Porque pensaron que su voluntad era mejor que la voluntad de Dios. Y ya sabemos lo que pasó. Entonces, finalmente, la constante de nuestra impaciencia es fruto de que nosotros creemos que es lo bueno y lo malo para nuestras vidas. Y la historia de la Biblia es una constante de hombres impacientes, en los que Dios a todos sus hijos, a su pueblo, les muestra mucha paciencia y los termina transformando. Entonces, vuelvo a la pregunta que hice recién. ¿Qué hubiese pasado si estos primeros cristianos, a los cuales le está hablando Santiago, no hubiesen tenido paciencia? Probablemente se hubiesen rebelado, hubiesen sacado espadas, hubiesen sido ahí al choque, y la misión de Dios, ¿qué hubiese pasado? No sabemos, eso sería ya especular mucho, pero Dios ocupa la paciencia para que su misión avance, para que su misión hoy día siga vigente por medio de la paciencia que Él nos da, de su paciencia, de hombres impacientes. Ese es el poder del Espíritu Santo, haciendo las misiones del mundo. Y es por eso que esta misión trasciende cualquier empresa. Ustedes ven que las empresas declaran misiones, ¿cierto? Ganan lucas, tienen mucha gente, y después en algún momento mueren. La iglesia está llena de gente incapacitada, está llena de gente porfiada, impaciente, y la misión del Señor sigue. Porque el Espíritu Santo se encargó y se sigue encargando de darnos de su fruto. Los que somos papás de niños pequeños, yo creo que somos puestos a prueba constantemente, ¿no? Con la paciencia. Estas pequeñas criaturas nos ponen así a veces en el límite. ¿O soy el único? ¿Soy el único, parece? A veces yo me determino a decir, ya, Señor, voy a tener paciencia hoy día. No importa que me hagan una pataleta, las voy a abrazar, les voy a hacer cariño, no importa que estén pataleando. Pero ¿qué pasa cuando ya va en la quinta pataleta del día? Y como que ya la paciencia se va agotando, ¿no? El Señor, en la instancia en la que estamos cada uno de nosotros viviendo, nos pone pruebas para fortalecer esta paciencia. Una crianza cristiana, por ejemplo, nos va a desafiar constantemente a buscar sabiduría y paciencia. O cuando tu jefe te está sobreexplotando y te manda tareas que no te gustan, ¿qué pasa en ti? O cuando te llega un cliente, o algunas de aquí un paciente, a otros un apoderado de esos fastidiosos.
¿Cómo está tu paciencia con ella? O cuando tienes problemas con actitudes de tus hermanos, entre ustedes, entre nosotros. ¿Cómo está la paciencia entre nosotros? ¿Soportamos? Cuando vemos la indiferencia, es que no me saludó, es que me dio vuelta la espalda, no quiso acercarse, y empezamos en un círculo vicioso de impaciencia. O cuando no pagaste una deuda y el banco no te perdona y te cobra ese interés sobre interés. Estamos llenos de situaciones en las cuales podemos practicar la paciencia bíblica. Un comentarista de Santiago, Kistemaker, dice que la paciencia es una virtud que pocos poseen y que muchos desean. Y aquí la palabra que ocupa Santiago para paciencia en el griego es makrotumeo, que significa en concreto y literalmente contener la ira, saber dominarse. Hay un proverbio 16:32 que dice: ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Y así también Santiago lo ejemplifica con algo tan cotidiano para ese tiempo. Dice: miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Observen, ¿cómo espera? Siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ustedes también sean pacientes. Sabemos que en esa zona donde se desarrolla la iglesia primitiva, es una zona muy variable en cuanto a las lluvias, dependían de la agricultura, pero no es como nosotros acá. Cuando llueve. Bueno, el Mencha me diría que no llueve tanto acá, porque nosotros no sé qué llueve. Pero cuando llueve, hay sobreabundancia, lo vemos en los campos, a veces sobrerriegan, están húmedos. Bueno, en el área de Asia Menor, era una zona más seca. Y cuando llovía, había que aprovechar esa lluvia, pero al máximo para la agricultura. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en Israel, son pioneros del riego deficitario. O sea, con un poquito de agua, hasta con la garuga, son capaces de producir, incluso exportar fruta. Entonces, pero hay algo que ningún hombre puede controlar. ¿Acaso alguien puede hacer llover? ¿Hay algún hombre capaz de hacer llover? No, ninguno. Entonces, Santiago está diciendo: sean como ese agricultor, ¿cierto? Ese agricultor experimentado que está dedicado a sus labores, pero sabe que depende de la lluvia y la espera pacientemente. Así que esa es la invitación hoy día, con este primer punto. Por más seco que pienses que está tu vida, es que yo no soy capaz de tener paciencia. La verdad es que ya me superan algunas situaciones. El Señor te invita a ser paciente. Y con esto paso al segundo punto. Ahora, ¿cómo vamos a ser pacientes? Y Santiago da una receta. Y lo titulo como: la paciencia es fruto de una promesa. Algunos de ustedes, yo sé que viven en casas arrendadas. Me refiero a que el banco no le ha prestado plata aún y está en una casa ahí pagando, ¿cierto?, mensualmente. Yo, con Lía, cuando recién nos casamos, tuvimos 2 años arrendando un departamento. Entonces, guardamos muy lindos recuerdos de ese lugar. Ahí también nació Agustina, ya en el primer año de casado. Y sabíamos que ese lugar no iba a ser para siempre, naturalmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nuestras cortinas tenían los fierros que traía la casa y pusimos puras cortinas prestadas. Teníamos un living que era una terraza regalada.
El refrigerador, la lavadora, todas cosas usadas, prestadas. Y no le pusimos tanto empeño en invertir en cosas. Le pusimos mucho cariño, pero no tanto empeño en poder invertir. Queríamos guardar, porque teníamos un sueño de un día poder pedirle plata al banco y tener una casa para pagarle al banco. Entonces, sabíamos que era nuestra casa en ese momento, pero no por mucho tiempo. Entonces, de alguna forma empezamos a prepararnos, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante. Y esta es la invitación de Santiago. Tengan paciencia, pero mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia una promesa que hay para ustedes, para nosotros. Le dice, fortalezcan sus corazones. ¿Y cuál es esa mirada? ¿Cuál es ese futuro? Porque la venida del Señor está cerca. A estos creyentes que estaban sufriendo, que estaban lejos de su hogar original, de sus tierras, que estaban saboreando la injusticia con un trago amargo, Santiago les dice, pongan su mirada en el Señor. Y no lo hace una vez, lo hace 3 veces. Les dice, primero, sean pacientes hasta la venida del Señor. Después les dice, la venida del Señor está cerca. Y después les dice, el juez está a las puertas. Del texto que acabamos de leer. Por lo tanto, el motor para tener paciencia es mirando al futuro. Y algunos podrían decir, ya, entonces echa para adelante, mira para adelante, y eso te va a ayudar y te va a motivar. Así lo hace la política, por ejemplo. Estamos en tiempo ya de campaña, ¿cierto? Escuchamos propaganda política, debates, y hay muchas promesas de un futuro mejor. Mira, algunas más pesimistas, otras más optimistas, pero ninguna es capaz de ofrecer paz verdadera y duradera. Mirar hacia el futuro así, a solas, ¿será suficiente? Santiago sabe que no. Y por lo tanto no le dice a los creyentes, tranquilos, ya va a mejorar esa situación. Ya todo se va a mejorar, van a recuperar sus casas, van a dejar de abusar de ustedes, ya verán justicia. Sino que lo que Santiago les dice es, soporten la prueba, el Señor está cerca. Así que la pregunta para nosotros hoy es, ¿realmente esta promesa es importante para ti? ¿Es una promesa que mueve tu vida? ¿Que el Señor va a venir un día? ¿Realmente es la promesa más valiosa de tu vida? ¿Que Cristo volverá? ¿O será que estamos poniendo nuestra esperanza y nuestra mirada constantemente en otras cosas del futuro? En el gobierno que vendrá, en el nuevo trabajo que algún día conseguiré, o en los futuros hijos. A mí no me gusta ser pesimista, por supuesto que me encantaría que haya bienestar. Pero sabemos que así como la lluvia que Dios manda, en la economía de un país, el Señor puede hacer que el precio del cobre se vaya a las nubes, se vaya al suelo. Y este país se va a ir a las nubes, se va a ir al suelo. Dios está en control. No hay ningún político, ninguna promesa, ninguna campaña que nos pueda prometer lo que Dios nos promete. Recordemos que Jesús, cuando venga, no solamente va a venir como nuestro Rey, como nuestro Salvador, sino también va a venir y va a restaurar todas esas situaciones injustas que tú hoy estás viviendo y que vivieron estos creyentes.
Y es por eso que termina diciendo esto en este versículo, el versículo 9. Hermanos, perdón, el versículo 8. Porque el juez está a las puertas. En Lucas 18, dice así, Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y luego da este consejo a estos creyentes. Hermanos, luego de decirles tengan paciencia, no se quejen unos con otros, para que no sean juzgados. Vemos que el pueblo de Israel murmuró muchas veces, sobre todo en la etapa de estar en el desierto, después de haber sido liberados de Egipto, cuando estuvieron 40 años. Estuvieron murmurando injustamente, impacientemente contra el Señor, contra Moisés y entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque no estaban satisfechos. Como lo dijimos en el primer punto, no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios en el caminar de su pueblo. La semana pasada, Santiago parte con una exhortación, diciendo en el versículo 4, miren, le está hablando a estos ricos opresores, miren el jornal de los obreros que han secado sus campos, que han cultivado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, estos jornales cristianos a los cuales le está hablando ahora el Señor, donde le está hablando ahora Santiago, la queja era algo probablemente cotidiano, algo que fluía naturalmente en sus corazones pecadores. Podríamos nosotros hasta justificar su queja. Tienen toda la razón de quejarse. Pero no es justificable. Ahora Santiago los está exhortando y les está diciendo, no se quejen. ¿Por qué? Porque por medio de la queja entra el pecado en nosotros y nos transformamos en jueces. Y queremos de nuevo tomar el lugar de Dios, siendo nosotros los jueces de las situaciones. Y empezamos a murmurar. A eso se refiere con esta queja, a la murmuración, a guardar odio, rencor en contra de quienes nos han hecho daño. Y es por eso que Jesús, en Mateo 18, por ejemplo, recomienda claramente qué hacer cuando estamos en dificultad o en conflicto, por ejemplo, en el contexto de una iglesia. Anda con tu hermano y dile y habla con él personalmente. No dice anda allá, anda para allá y después ve si vas. Ve. Y si él no cambia, anda con un testigo, un hermano maduro y exhórtale en amor. Y si no cambia, lleva la situación a los ancianos de la iglesia. Así de claro es. ¿Y cuál es la tendencia de nuestro corazón? Quejarnos, murmurar con quien sea, sin ningún fin de restaurar una relación. Esto es lo que está exhortando aquí Santiago, de nuestra queja poco bíblica. Y cuando nos estamos quejando de esa manera, estamos dejando de confiar en que hay un Dios que es justo y queremos tomar justicia por nuestras manos. Por lo tanto, cuando hablamos de vivir confiando en la justicia de Dios, por lo general, sobre todo quienes llevan años estudiando la teología reformada, piensan en la justicia de Dios que es imputada al creyente. ¿Qué significa eso? Que por medio de la justicia de Jesús, quien fue perfecto,
Dios nos ve a nosotros como inocentes. Entonces, cuando pensamos en la justicia de Dios, pensamos, oh, gracias Señor, porque fue por tu justicia que soy declarado justo delante de ti. Pero nos olvidamos de esta otra parte, de que el vivir confiando en su justicia es también tener la certeza de que el juez de todas las acciones, de todos los delitos tuyos y míos, Él los juzgará un día. Y es un Dios omnisciente que no va a necesitar ni a la PDI, ni al fiscal, ni ninguna prueba, porque Él sabe lo que ocurre en cada uno de los corazones. Él lo sabe. Por lo tanto, nosotros debemos vivir confiados en que tenemos un juez perfecto. Un juez que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos, a quienes ya nos dejan, dice 2 de Timoteo. Y Él mismo va a levantar a aquellos que justificó, no por sus méritos, sino que solamente porque Él escogió a su iglesia. Por lo tanto, nuestra paciencia tiene que ver con un asunto que se le llama en la teología la escatología, que es el fin de los tiempos. Nuestra paciencia hoy, en cada situación, tiene que ver con nuestra percepción de cuál es el fin de los tiempos. Y yo creo que la iglesia está muy dormida de esto. Está muy dormida de esto. Porque deberíamos estar constantemente, como Juan alienta en Apocalipsis, diciendo, ven, Señor Jesús. Debería ser nuestro anhelo, nuestra constante. Maranata, se saludaban así. Sería raro para nosotros, pero ven, Señor Jesús. Debemos tener paciencia porque ya vendrá el Señor. Y Apocalipsis 21 dice, y enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Así que corramos esta carrera hacia adelante, teniendo esta certeza, en esta promesa. Y esperemos pacientemente, como cuando la novia espera ese día del altar. ¿Han presenciado ese momento cuando la novia llega al altar y está el novio ahí esperándola? Es emocionante, ¿no? ¿Cómo los que se casaron un día, cómo lo vivieron? Yo me acordaba ayer, yo soy súper llorón, entonces vi a la Lía y lo único que yo quería era llorar. Pero no podía así, tenía que guardar el protocolo, pero por dentro yo estaba llorando, así llorando, emocionado. No lloré en ese momento, después en la fiesta sí lloré. Pero pensaba en ese momento en que la vi bajar del auto, bajó del auto, empezó a caminar. Se está riendo, tiene vergüenza, ¿verdad? En este momento. Yo pensaba, al fin llegó este día. Al fin llegó ese día que tanto anhelé por tanto tiempo. Es hoy. Y yo creo que tendría que haberle dicho a mi mamá, piñíscame, porque era como un sueño en ese momento. Debemos mantener esa esperanza dentro del matrimonio hasta el día de hoy. Recordemos por qué nos casamos. Para quienes están casados. Es la gloria de Cristo mismo la que experimentamos por medio de nuestros matrimonios. Entonces, esa es la actitud que debemos tener esperando al novio. Esperando que Cristo un día va a venir nuevamente por su novia. Y la paciencia es ese vestido precioso para nosotros. Y con esto paso al último punto, para concluir. La paciencia es fruto de la misericordia. Dice el versículo 10, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron.
Recordemos que le está hablando principalmente a cristianos que son judíos cristianos, es decir, tienen una tradición ya judía desde antes. Por lo tanto, para ellos era muy importante sus referentes bíblicos. Que estaba Abraham, el padre de la fe, estaban los profetas, Moisés. Entonces le dice, recuerden, tomen ejemplo de la paciencia que ellos tuvieron en el momento de aflicción. Los profetas en el pueblo de Israel, el Señor los puso en un tiempo de crisis profunda del pueblo. El reino se dividió, donde los reyes dejaron de temer a Dios y empezaron a ingresar a dioses falsos. Y los profetas fueron hombres valientes que fueron capaces de protestar en contra de esto e incluso dar su vida por la misión que Dios les dio para poder guardar a su pueblo. Entonces ese es el ejemplo que está instando ahora Santiago a estos creyentes. Recuerden cómo ellos dieron la vida. El otro día compartíamos con los catecúmenos cómo los cristianos protestantes dieron su vida. Dieron su vida por amor a Cristo. Por amor. Recordábamos a un predicador en Inglaterra que se retractó de ser protestante por un tiempo, pero después cambió el reino. Había un asunto poco político también. Pero cuando lo fueron a sentenciar, le dijeron, vas a la hoguera. Y le dio la oportunidad de dar una última palabra y él se arrepiente de haberse retractado. Y dice, porque cuando se retractó fue con su mano, tuvo que escribir una carta. Dice que por su mano, por culpa de haber escrito eso, él estaba a cuentas, estaba debiéndole cuentas al Señor, por lo tanto debía ser su mano quemada primero. Y quemó su mano primero, y luego lo quemaron. Entonces, tenemos muchas historias así de creyentes que amaban al Señor y dieron su vida. ¿Estás viviendo tu fe como la de tus referentes cristianos hoy? Sabemos que a ninguno de nosotros nos van a mandar a la hoguera en nuestro tiempo. Pero tenemos como ejemplo de paciencia y aflicción. Aquí la palabra que ocupa Santiago es una palabra griega que se llama kakopateia, que significa literalmente experimentar aflicción, pena con violencia. Y les dice, miren que tenemos por bienaventurados a estos que sufrieron. Y esa palabra, estos que sufrieron, significa literalmente los que se mantuvieron firmes, los que continuaron firmes bajo la presión. Entonces, como que pareciera que a veces nosotros imitamos más los errores de los referentes que tenemos cristianos que sus vidas de fe y de entrega. Parece que imitamos a veces a Abraham cuando dudó. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, a avanzada edad, con su esposa, ¿qué hizo Abraham? No tuvo paciencia y tuvo un hijo con la criada de su esposa, pensando que por medio de ese hijo iba a traer la promesa. Pero Dios, por medio de sus errores, lo hizo guardar en paciencia. ¿Saben cuántos años tuvo que esperar? Como 25 años después de haber recibido una promesa, a cuando Dios la efectúa. Han oído de la paciencia de Job, le dice Santiago, y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Se recuerdan de Job? Lo hablamos en alguna predicación, cuando hablamos de la oración de Job. Su ejemplo, perdió todo, uno de los hombres que más sufrió probablemente en la historia. Era un hombre rico, perdió todas sus riquezas, sus hijos, perdió su familia. Dios permitió que le llegara la enfermedad. Estuvo, pero así ya moribundo, Job. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo va a tener paciencia Job si hasta renegó su vida? Dijo, mejor me hubiese no nacido.
llegó a renegar eso. ¿Cómo va a tener paciencia? Pero porque sí tuvo paciencia. ¿Por qué? Porque aun cuando se quejó, aun cuando reclamó en contra de ellos, permaneció ahí. Permaneció firme. Prefirió perseverar aun cuando estaba sufriendo. Prefirió no seguir el consejo de sus amigos, sino que él sabía y entendía que tenía un Dios más grande, misericordioso. ¿Y sabemos cuál fue el resultado final de su vida? Después de haber soportado toda esa prueba, Dios lo bendice. Dice el texto del último capítulo que lo bendijo y le multiplicó mucho más de lo que antes tenía. Le dio familia, 7 hijos. Entonces lo que vemos constantemente en la Escritura, para que su iglesia siga sosteniéndose, es el carácter de un Dios compasivo y misericordioso. Aquí la palabra que ocupa Santiago en el griego es una palabra única del Nuevo Testamento, no está en otra, porque no es solamente compasivo, es una palabra compuesta que significa está lleno de compasión. O sea, Dios es más que compasivo, está lleno de compasión. Y su corazón se compadece de aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, Dios es tan compasivo, tan misericordioso, que fue capaz de entregar a su único Hijo como ese Cordero expiatorio para que perdonara nuestros pecados, para que nosotros, los impacientes, pudiésemos disfrutar de su paciencia. Dice el Antiguo Testamento en muchas partes que Dios es lento para la ira. Y lo demostró por excelencia cuando se hace hombre. ¿Por qué? Porque Dios se hace hombre y nos revela definitivamente cuál era su plan de salvación, cuál era ese regalo con el cual iba a cumplir sus promesas del Antiguo Testamento. Y se hace paciente porque al hacerse hombre, nace en un pesebre, tiene que crecer como cualquier niño, aprender a hablar. Se tuvo que someter a las leyes de hombres, siendo el Dios creador, eterno. Entonces fue capaz de limitar incluso su propia gloria, teniendo que someterse. Fue paciente hasta esa cruz, cuando fue tentado, resistió la prueba, nos demostró cómo ser pacientes. Él, que era 3 veces santo, soportó no solo el peso del pecado de la humanidad, sino que en su contexto vio multitud de pecados y fue capaz de relacionarse con esos pecadores, de amarlos, de abrazarlos, de perdonarlos, de exhortarlos. ¿Logras ver el alcance de la misericordia del Señor? Dios se conmueve en su corazón cuando pedimos misericordia. Se conmueve en su corazón porque Él está lleno de compasión por nosotros. Pidamos al Señor, pidámosle esa paciencia, pero que esa paciencia esté cimentada en su carácter, en su obra. Y con esto quiero terminar. Como nos dice Romanos 5, así podremos estar gozosos en medio de las tribulaciones, sabiendo que cada una de ellas produce más paciencia en nosotros, que a través de esta paciencia vamos a llegar a la madurez cristiana con nuestro carácter probado. ¿Y cómo? Porque Dios, a medida que nos va dando paciencia, nos va dando esperanza. Y mientras más esperanza tenemos en Jesús, esta nunca nos va a desilusionar. Nunca. Porque el amor de Dios fue derramado en su iglesia. Porque el Espíritu Santo está hoy contigo y conmigo. Así que en esos momentos en que pierdes la paciencia, fácilmente
recuerda esto, recuerda al Señor. Así que nuestra oración sea esta, que el Señor venga pronto. Le invito a orar conmigo. Amado Señor, te pedimos que tú, Señor, puedas ayudarnos en este desafío, Señor. Reconocemos que somos impacientes. Reconocemos que estamos constantemente queriendo lograr resultados, Señor, que quizás no están en tu voluntad. Te pedimos perdón por ello, Señor. Te pedimos que nos ayudes a esperar en ti, que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Que esa paciencia que tú tuviste por amor, la puedas poner en nuestro corazón, con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos, con quienes nos rodean, Señor. Ayúdanos a mostrar tu carácter, a mostrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.